Como una pequeña aldea a orillas del río Tíber, se convirtió en el imperio más poderoso del mundo antiguo. Desde leyendas fundacionales como Rómulo y Remo hasta la gloria de emperadores como Julio César, Roma es una historia de ambición, conquista y determinación. Exploraremos sus ejércitos invencibles, sus líderes visionarios y la pasión que llevó a una ciudad a dominar desde Britania hasta Egipto. ¿Qué secretos guarda Roma que aún nos inspiran hoy? ¿Qué podemos aprender de su ascenso y caída? No te pierdas este emocionante viaje por el corazón del Imperio Romano. Y si quieres más contenidos como este, asegúrate de suscribirte y acompáñanos en cada aventura. La historia del Imperio Romano comienza con un mito, una leyenda que nos recuerda cómo los sueños pueden convertirse en realidades monumentales. Rómulo y Remo, los gemelos amamantados por una loba, simbolizan la tenacidad de un pueblo que nació con el destino de grandeza grabado en sus corazones. Este mito no es solo un cuento antiguo, es la representación de una civilización que, desde sus primeros días, se forjó bajo la idea de superar cualquier obstáculo. Roma, en su humildad inicial como pequeña comunidad de pastores, fue creciendo gracias al espíritu de cooperación y lucha de sus habitantes. La historia de la Roma temprana no solo es de guerras y conquistas, sino también de alianzas, pactos y una cultura que supo absorber lo mejor de las civilizaciones vecinas, como los etruscos y los griegos. Uno de los pilares que impulsó el crecimiento de Roma fue la ambición de sus líderes, que no dudaron en expandir sus fronteras para garantizar la seguridad y prosperidad de su pueblo. En el año 493 a.C., se firmó el Tratado de la Liga Latina, un pacto con otras ciudades de la región para hacer frente a las amenazas comunes. Esta alianza fue un claro ejemplo de la capacidad de Roma para negociar y adaptarse, mostrando que su fortaleza no solo radicaba en sus espadas, sino también en su diplomacia. A medida que el poder de Roma se consolidaba en la península itálica, comenzaron las primeras campañas de expansión hacia territorios más lejanos, movidos por la necesidad de recursos y la búsqueda de gloria. La República Romana fue un periodo de transformación política y social, donde se establecieron las bases para el imperio que vendría después. La creación del Senado y de una estructura política compleja permitió que Roma pudiera administrar los territorios conquistados de manera eficiente. Fue durante este tiempo que figuras como Cincinato y Escipión el Africano emergieron como ejemplos de virtud y liderazgo. Cincinato, quien dejó su arado para liderar a Roma en momentos de crisis y luego regresó a su vida humilde, simboliza el sacrificio y la devoción al bien común, valores que los romanos veneraban profundamente. Por otro lado, Escipión, el héroe de las guerras púnicas, demostró la capacidad de Roma para enfrentarse a enemigos poderosos como Cartago, superando obstáculos aparentemente insuperables. Las guerras púnicas fueron un momento crucial en la historia de Roma, marcando el inicio de su transformación en una superpotencia mediterránea. La rivalidad con Cartago, otra gran civilización que dominaba el comercio en el Mediterráneo, llevó a 3 guerras que terminaron con la destrucción total de la ciudad africana en el año 146 a.C. La victoria sobre Aníbal Barca, uno de los estrategas más brillantes de la historia, no solo consolidó el poder de Roma, sino que también demostró la capacidad de resiliencia y estrategia de sus ejércitos. Roma no solo luchó contra soldados, sino también contra las dificultades del terreno, el clima y la incertidumbre, mostrando una vez más su determinación inquebrantable. Con la caída de Cartago, Roma se encontró sin rival en el Mediterráneo, lo que le permitió expandirse hacia el este, conquistando Grecia y parte de Asia Menor. La influencia de la cultura griega enriqueció profundamente a Roma, que adoptó muchas de sus ideas filosóficas, artísticas y científicas. Los romanos tenían una habilidad extraordinaria para tomar lo mejor de otras culturas y hacerlo suyo, creando una civilización rica y diversa. Esta absorción de conocimientos permitió que Roma se convirtiera en un centro cultural y académico, donde las artes y las ciencias florecieron, sentando las bases del conocimiento occidental que aún hoy utilizamos. El paso de la República al Imperio fue un proceso complejo y lleno de conflictos internos. Las guerras civiles, protagonizadas por figuras como Julio César, Pompeyo y Craso, llevaron a una concentración de poder sin precedentes.
Julio César, con su carácter audaz y visionario, cruzó el Rubicón en el año 49 a.C., una acción que desató una serie de eventos que culminarían con el fin de la República. Su asesinato en los idus de marzo del año 44 a.C. marcó un punto de no retorno, pero también abrió las puertas al surgimiento del imperio bajo el mando de Augusto, quien se convertiría en el primer emperador de Roma. Augusto, conocido como el Príncipe de la Paz, estableció un periodo de estabilidad conocido como la Pax Romana que duró más de 2 siglos. Bajo su liderazgo, Roma vivió una era de prosperidad sin precedentes, donde se construyeron grandes obras públicas, como el Panteón y el Foro de Augusto, y donde el imperio se expandió hasta alcanzar sus máximos límites territoriales. La Pax Romana no solo trajo paz y prosperidad, sino también la oportunidad para que la cultura, el arte y la ciencia florecieran. Fue un tiempo de grandes poetas como Virgilio y Ovidio, cuyas obras siguen siendo parte fundamental de la literatura universal. El sistema de carreteras romanas, con más de 80.000 kilómetros de vías, conectó a todo el imperio, facilitando el comercio, la comunicación y el movimiento rápido de los ejércitos. Estas carreteras no solo eran una muestra del ingenio y la capacidad organizativa de Roma, sino también una herramienta de control y poder. Gracias a estas vías, Roma pudo mantener unida una vasta región que abarcaba 3 continentes, asegurando el suministro de alimentos, recursos y manteniendo el orden en las provincias más alejadas. La infraestructura romana es uno de los legados más importantes de esta civilización, y muchas de sus construcciones siguen en pie hoy, testigos de su grandeza. A pesar de todos sus logros, el Imperio Romano también tuvo momentos de decadencia y crisis. Los problemas internos, como la corrupción, el descontento social y la inestabilidad política, fueron debilitando poco a poco a Roma. El imperio también enfrentó amenazas externas, como las invasiones de los pueblos germánicos y las incursiones de los hunos liderados por Atila. La división del imperio en el año 395 después de Cristo, en Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente, fue una medida desesperada para intentar gestionar mejor los problemas que afrontaba, pero también marcó el inicio del fin. El Imperio Romano de Occidente finalmente cayó en el año 476 después de Cristo, cuando el último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germano Odoacro. Esta caída simbolizó el fin de una era, pero no el fin del legado de Roma. El Imperio Romano de Oriente, conocido también como el Imperio Bizantino, continuó durante casi 1000 años más, llevando consigo la esencia de Roma y preservando muchos de sus conocimientos y tradiciones. Aún después de la caída, la influencia de Roma se mantuvo viva a través de la Iglesia Católica, la lengua latina y las leyes romanas, que sirvieron de base para los sistemas legales de muchas naciones europeas. Roma fue más que un imperio, fue una idea, un concepto de unidad, poder y civilización. Su legado se extiende hasta nuestros días, en nuestras leyes, nuestra cultura, nuestra arquitectura y nuestro arte. Es la historia de cómo una pequeña aldea se convirtió en la luz que guió a la humanidad durante siglos. Si te ha fascinado este viaje por la historia de Roma y quieres seguir explorando más sobre las grandes civilizaciones que marcaron el destino del mundo, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este apasionante recorrido por el pasado. En conclusión, la historia de Roma nos enseña que el poder y la grandeza no son eternos, pero las ideas y los legados pueden perdurar mucho más allá de la existencia física. Roma es un recordatorio de lo que la humanidad puede lograr cuando se une bajo un propósito común, pero también una advertencia de los peligros de la arrogancia y la sobreexpansión. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario con tus opiniones o preguntas. ¿Qué parte de la historia de Roma te parece más fascinante? Nos encantará leer tu opinión.